Hola amigos, estamos en la Academia de Salud del Dr. Golot, donde estudiamos nuestra salud y qué debemos hacer para estar saludables. Actualmente estamos abordando el tema en la sección de problemas del cuello, enfermedades del cuello. Y ahora, a lo largo de 3 videos, examinaremos los trastornos neurológicos que ocurren en una persona con osteocondrosis de la columna cervical. Amigos, la columna cervical, al igual que cualquier otra parte de la columna vertebral, puede envejecer. El envejecimiento de la columna vertebral se llama osteocondrosis. En esencia se traduce como un proceso degenerativo y distrófico. Este envejecimiento se debe a un mal suministro de sangre, a un mal flujo sanguíneo, y la osteocondrosis se acompaña de una disminución de la movilidad de la columna vertebral. La osteocondrosis se acompaña de una disminución de la altura, una disminución abdominal, de la movilidad de los cartílagos, de la suavidad de los cartílagos en los discos intervertebrales. Y la osteocondrosis se acompaña de diversas lesiones del sistema nervioso que está contenido en nuestra columna vertebral. Esto afecta a la médula espinal, lo cual es muy malo, o a las raíces nerviosas, lo cual no es tan malo, pero sí muy doloroso. Y sí, por eso dicen, hay osteocondrosis de la región torácica, de la región lumbar, pero hoy discutiremos la osteocondrosis de la región cervical y allí hay 3 síndromes neurológicos que analizaremos juntos. Esto es cervicalgia, que se traduce como dolor de cuello, cervicobraquialgia, que se traduce como dolor de cuello, pero el problema también afecta al brazo. Y cervicocranialgia, cráneo en latín es cranium, son problemas con el cuello, pero enfermedades neurológicas relacionadas con la cabeza de una persona. Pero en el video de hoy hablaremos de esto. Cervicalgia, coté, es cuando a una persona le duele el cuello, se traduce como dolor de cuello. Y la cervicalgia ocurre debido a que con el desarrollo de la osteocondrosis, estos discos intervertebrales, discos cartilaginosos, se vuelven menos saturados de líquido. ¿Sabes? Los discos son como goma. Hay goma nueva que se dobla y amortigua muy bien, y hay goma vieja que está seca, y los discos son exactamente como la goma vieja y seca, amortiguan menos y se agrietan más. Y su capacidad de amortiguación disminuye, aumenta la rigidez y disminuye la altura del disco. Si para la zona lumbar esto aún no es crítico, entonces para la zona cervical esto ya es una violación enorme. En consecuencia, la compresión de los discos lleva a que un pedazo del disco salga hacia afuera, una parte del disco que sale hacia afuera, como aquí en la zona lumbar, pero esta es grande. Y aquí en el cuello habrá una pequeña protuberancia que ya se llama hernia intervertebral. En la zona lumbar, la clasificación se realiza hasta 5 mitre, eso es una protrusión, y más de 5 mitre es una hernia. Pero en la región cervical, disculpen, pero 2 milímetros ya es una hernia, y esta hernia, repito, puede comprimir la médula espinal en la columna vertebral. Entonces es crítico, entonces es malo. Entonces puede afectar el funcionamiento de todo el cuerpo, brazos, tronco, piernas, órganos pélvicos, y esta hernia nada más puede llevar a la compresión de estas raíces nerviosas, estructuras nerviosas. Y tal compresión causa, miren cómo resulta, el daño provoca un proceso inflamatorio. La raíz en latín se llama radiculus, y su daño provocará una palabra familiar para ustedes, radiculitis. Y la radiculitis se acompaña de dolores en la zona de inervación de la raíz nerviosa inflamada. Las partes superiores de las raíces estarán relacionadas con dolores de cabeza, las partes medias estarán relacionadas con el cuello, las partes inferiores del cuello estarán relacionadas no solo con el cuello, sino también directamente con los brazos. Y la osteocondrosis cervical se manifiesta con cervicología, dolores en el cuello. Lo siguiente que ocurre es la restricción de la movilidad en el cuello, es decir, esas inclinaciones ya se reducen, los giros se reducen. Los giros, las inclinaciones se vuelven dolorosos, limitados y dolorosos para la persona. Muy a menudo los dolores se localizan respectivamente en las zonas de inervación. Aquí pueden ver C1, C2, C3. Esto es la parte occipital de la cabeza, la parte parietal de la cabeza. C3, C4 es respectivamente el cuello. La parte superior del hombro es C5, el brazo es C6 y así sucesivamente. C7, C8. Les recuerdo que hay 7 vértebras, pero 8 segmentos de pares de raíces nerviosas en el cuello. Bueno, hablaremos sobre el brazo en el próximo video, pero los dolores al mover los brazos, los dolores al mover el cuello son muy comunes. Reacciones vegetativas, enrojecimiento, eritema, sudoración, alteraciones en la glándula lagrimal, alteraciones en las glándulas, garganta.
relacionadas con esto. Y la razón es que también hay una alteración debido a la irritación de las fibras vegetativas que pasan por nuestro cuello. Por lo tanto, es posible que haya diversas alteraciones vegetativas en el cuello y en la cara y estas sensaciones posteriores. Estos problemas cervicales, bueno, deben ser tratados, deben ser abordados en un video aparte al final del curso. Hablaremos sobre el diagnóstico. Les mostraré cómo yo, como médico neurólogo, en realidad el cuello es una especialización del neurólogo. Cómo determinamos, cómo encontramos todas estas enfermedades. Pero cuando se trata del tratamiento, hablamos de cervicología. Entonces siempre tenemos dos tipos de tratamiento. Miren amigos, claro, soy neurólogo y cuando los pacientes vienen a mí están acostumbrados a que su tratamiento, el tratamiento del dolor, el tratamiento del cuello, el tratamiento de la osteocondrosis debe incluir un componente medicamentoso. Estoy de acuerdo, Nasa, es posible que a veces sea racional prescribir algunos analgésicos para proporcionar una solución sintomática. Pero esto no resolverá globalmente el problema, ¿no?, que existe en forma de una columna vertebral comprimida. Una columna vertebral envejecida, no podemos detener el envejecimiento con medicamentos. Los condroprotectores no restauran el cartílago, como afirman los fabricantes de estos medicamentos. Los condroprotectores son simplemente componentes que deben proteger los condros, cartílago, protector, defensor, debe proteger el cartílago del envejecimiento. Incluso en su nombre declarado, no hay posibilidad de que cure algo de nada. Pero debido a la astucia de nuestra medicina, muy a menudo se añade un componente analgésico a los condroprotectores, un medicamento antiinflamatorio no esteroideo, y debido a esto se produce un cierto efecto analgésico y dicen, mira, los condroprotectores ayudaron. En realidad, amigos, el tratamiento medicamentoso del cuello y la radiculitis cervical consiste solo en el alivio del dolor, es decir, la eliminación del síndrome de dolor, la eliminación del proceso inflamatorio, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Esto puede ser el antiguo diclofenaco, puede ser de la serie de piroxicam, meloxicam o medicamentos similares, pero los nimesulidas más protegidos desde el punto de vista del tracto gastrointestinal no cambian la esencia. Esto es simplemente la eliminación de los síntomas, es decir, no eliminamos la causa, simplemente eliminamos el síntoma de manera directa. Esto es simplemente analgesia, pero es necesario eliminar la causa. La causa es el envejecimiento de la vértebra. Una causa más indirecta es que la persona duerme de lado, duerme boca abajo y al quedarse de lado y boca abajo se curva la columna vertebral, aumenta la carga sobre el disco ya envejecido, de ahí salen las hernias, de ahí surgen todos estos problemas neurológicos y por eso la columna cervical está curvada. Y por eso, en primer lugar, en el tratamiento del osteocondrosis cervical, en el tratamiento de las radiculitis cervicales es necesario devolver la posición ortopédicamente correcta para el cuello. La posición ortopédicamente correcta para el cuello, es decir, el cuello necesita ser estirado, Y hay equipos que realizan la tracción de la región cervical de la columna vertebral. Vamos a verlo ahora. Frente a ustedes está el equipo de tracción en su modo de funcionamiento. Ven, aquí los rodillos al pasar bajo la espalda masajean, estiran el cuello, toda la espalda y aquí el rodillo cervical trabaja con la región cervical de la columna vertebral y la cabeza se coloca detrás de esta parte de manera que el borde de la cabeza esté necesariamente al borde. Aquí está la colchoneta. Y el rodillo al pasar bajo la región cervical de la columna vertebral, miren, estira la región cervical. Lo que sucede es que la columna se arquea hacia atrás y cuando se arquea las vértebras se separan y ese es el efecto de tracción. Además, si el cuello está torcido, el rodillo al pasar bajo el cuello lo endereza, lo hace recto y si tiene una curvatura incorrecta también la endereza dándole al cuello una curvatura en forma de C. Y cuando realizamos la tracción de la región cervical de la columna, el rodillo pasa bajo el cuello y las vértebras
En este lugar se estiran, se separan y el espacio entre las vértebras de donde salía la raíz nerviosa se libera, la raíz se libera y se necesitan literalmente unas pocas semanas para que la raíz dañada e inflamada sane, se recupere, el dolor cese y las alteraciones neurológicas desaparezcan. Entonces, lo primero que se necesita es la tracción de la columna vertebral que restaurará su integridad correcta. Y el segundo elemento en el tratamiento es dormir sobre la almohadilla de turmalina. Esto es lo que muestro solo con la posición correcta. Cuando la cabeza se coloca en esta parte del torso, allí donde está el bulto, y la cabeza debe estar más profundamente en la almohadilla, es decir, para que esta protuberancia de la almohada quede más abajo, aproximadamente bajo la séptima vértebra cervical, especialmente para que dormir en esta almohadilla no solo mantenga la curva del cuello, sino que también lo enderece, para enderezar esta joroba cervical, este bulto que crece en las personas, la curvatura en la región cervical de la columna vertebral. Tercero, tenemos un síntoma que realmente molesta a la persona. Bueno, la cervicalgia es dolor y una de las mejores opciones para simplemente eliminar el dolor sintomáticamente es el mioestimulador. Este equipo son masajeadotes mioestimuladores o simplemente mioestimuladores que emiten impulsos eléctricos de baja frecuencia. Con la presencia, por supuesto, de polaridad se pueden usar estos parches de mioestimulación en pares, solo en pares, y como pueden ver se colocan en la zona del cuello. En el momento en que se colocan en la zona del cuello, producen un efecto con impulsos eléctricos. Los impulsos actúan sobre dos tejidos. Los impulsos restauran la conductividad de los nervios y provocan la contracción de los músculos. Como resultado de la contracción muscular se obtiene un masaje pasivo y la restauración del funcionamiento del nervio lleva a la eliminación de estos dolores en el cuello. Repito, la mioestimulación que ven en la zona del cuello no es un tratamiento para el cuello, pero la prescribo como un componente obligatorio en el proceso de tratamiento. Para simplemente eliminar el dolor, sin obligar a la persona a tomar medicamentos, diclofenaco, que es dañino para el estómago, es dañino para todo, pero para eliminar sintomáticamente el dolor para la persona, bueno, hoy no podemos evitarlo. Ejercicios obligatorios para la columna cervical. Esto es el llamado masaje y automasaje. Los ejercicios para la columna cervical, en primer lugar, aumentan la movilidad, restauran debido a una buena saturación de sangre en los discos intervertebrales, aumentando su estado, mejorando su condición. Es decir, se vuelven más hidratados, menos secos. Así, digamos, menos secos. Y esto también mejora el funcionamiento de la columna petocervical. Bueno, este es el tratamiento para la cervicalgia. Si hay dolores en el cuello, si hay dolores relacionados con la columna cervical, si hay radiculitis cervical, pero a veces la radiculitis cervical no se extiende a los brazos. Sobre esto, amigos, hablaremos en el próximo video. Para no sobrecargarlos por hoy, eso es todo. Quédense con nosotros en el canal Academia de Salud del Dr. Golod. Aquí seguiremos abordando muchos temas interesantes. Y no olviden, cuando tengan preguntas adicionales, escríbanlas en los comentarios. Por hoy me despido de ustedes. Adiós.